Bienvenidos, amigos. Algo más de 25.000 brasileños y brasileñas conformarían durante el Segundo Conflicto Mundial la conocida como a Força Expedicionária Brasileira. Por detrás de Estados Unidos y Canadá, Brasil aportaría el mayor contingente militar de todo el restante del continente americano. Las tropas brasileñas combatirían en suelo y en los cielos de Italia desde 1944, y a pesar de su tardía llegada, consiguieron logros que los sitúan, destacadamente, entre las primeras divisiones de las naciones aliadas del conflicto, además de recibir, incluso, el reconocimiento y la admiración de sus enemigos, las veteranas tropas del ejército alemán. En 1939, iniciado el Segundo Conflicto Mundial, las relaciones entre Estados Unidos y el reciente gobierno brasileño encabezado por Getúlio Vargas eran escasas. Dentro del gobierno brasileño, para entonces y durante los siguientes años, había quien se destacaba tanto por simpatizar por los países aliados, como por los países del eje, liderados por Alemania e Italia. A pesar de la fuerte simpatía por ambos bandos del conflicto, Brasil se mantuvo neutral. Aunque no está claro el origen, para entonces, se tornó popular la siguiente expresión: es más fácil ver una serpiente fumar que Brasil entrar en guerra. En 1941 se iniciarían las primeras reuniones entre las delegaciones brasileñas y estadounidenses en Washington, dando continuidad en enero y marzo de 1942 en el Palacio de Guanabara, en la ciudad de Río de Janeiro. Estas reuniones de 1942 habían sido precedidas por el hundimiento de varios buques mercantes brasileños, neutrales, en manos de submarinos alemanes. En apenas 5 días, 6 buques brasileños fueron hundidos por el mismo submarino, el U-507. Como parece ser que no puede ser de otra manera, desde George Washington, Pearl Harbor o Neil Armstrong en 1969, cualquier hecho en que Estados Unidos sea protagonista, directo o indirecto, surgen todo tipo de ideas y extrañas conspiraciones. Durante mucho tiempo se ha insinuado, la mayoría de veces por revisionistas, que los buques brasileños fueron hundidos intencionalmente por los estadounidenses para forzar la entrada en la guerra del país sudamericano. Casi todos los países del continente americano tuvieron mercantes hundidos en manos de submarinos alemanes. Estados Unidos estaba interesado en disponer de bases militares en el nordeste brasileño, con las que acorralar a la Kriegsmarine, así como también en los recursos naturales del país. El país norteamericano retribuiría con elevadas cantidades monetarias a varias de las empresas que, hasta el día de hoy, son las mayores y más importantes del país, la mayoría siderúrgicas, además de líneas de crédito que ayudaron a modernizar Brasil. Brasil había sido un importante aliado comercial de Alemania, aunque en el momento del hundimiento de los navíos brasileños, con centenares de bajas, el gobierno de Vargas ya había decidido unos meses antes dar su apoyo al país norteamericano. El ataque de los submarinos alemanes tan solo acrecentó la opinión popular de combatir a las tropas alemanas. En agosto de 1942, Brasil declaró el estado de beligerancia con Alemania e Italia. En Alemania, la noticia se acogió con indiferencia. Incluso la radio alemana expresó que no había ninguna razón para la sorpresa, dada la reciente tendencia del gobierno brasileño hacia Estados Unidos. Brasil estaba en guerra, pero las tropas de la Força Expedicionária Brasileira aún tardarían 2 años en ver combate. En 1943 se decidió la creación de la Unidad Brasileña, encabezada por la Primera División de Infantería Expedicionaria. El emblema de la unidad sería una cobra fumando cachimbo, una serpiente fumando pipa. El lema de la Fuerza Expedicionaria Brasileña, acompañando al humor del parche, sería: "A cobra vai fumar. Brasil va a la guerra". El primer paso fue el envío de los oficiales a Estados Unidos por 3 meses para familiarizarse con los métodos y tácticas utilizadas por las tropas estadounidenses, en lugar de las ya ultrapasadas doctrinas francesas que aún predominaban entre los oficiales. A finales de ese mismo año, 1943, fue decidido que las tropas serían enviadas al teatro del Mediterráneo, concretamente a Italia. La primera división expedicionaria estaría compuesta de la siguiente manera: el Estado Mayor, 3 regimientos de infantería, la artillería divisionaria con 4 grupos de artillería, un batallón de ingenieros, un batallón médico, un escuadrón de reconocimiento mecanizado y una escuadrilla de observación,
y una compañía de comunicaciones. La mayoría de soldados eran del sur y del sureste brasileño, principalmente de la ciudad de Río de Janeiro, para aquel entonces Distrito Federal, seguidos de paulistas y paulistanos, y nacidos en Minas Gerais. Las tropas fueron equipadas con los mismos uniformes y armamentos empleados por el ejército estadounidense, pero los soldados apenas recibieron un mes de instrucción antes de ser enviados a Europa. Con una instrucción básica se adiestrarían en la propia batalla. Desembarcado el primer contingente en julio de 1944, en Nápoles, la división brasileña se unió a las tropas del V Ejército Norteamericano, integrante del 10º Grupo de Ejércitos Aliados, y sería enviado al frente, al sur de la línea gótica, donde habría combate por primera vez en septiembre de 1944, en la localidad de Massa Rosa. En continuos combates, sin descanso, las tropas brasileñas pasarían el invierno de 1944-1945, con temperaturas que alcanzaron los 20 grados negativos. Entre diciembre y marzo de 1945, y tras 5 tentativas, las tropas expedicionarias conquistaron la victoria en la férrea defensa de la línea gótica, siendo la batalla de Monte Castelo la batalla más importante. Aunque aún está por venir la batalla más sangrienta de la unidad y sus mayores hazañas, permitidme resaltar a otros y otras valientes. 57 enfermeras brasileñas prestaron sus servicios en el frente, además de 400 miembros del primer grupo de aviación de casa de la Fuerza Aérea Brasileña, encabezados por 49 pilotos que realizaron más de 2.500 salidas, pilotando el famoso P-47 Thunderbolt, sufriendo 16 derribos, la mayoría por fuego antiaéreo, 5 caídos en combate y 3 por accidente. El grito de guerra de esta unidad fue Senta Pua, que sin traducción directa vendría a ser algo equivalente a la expresión española de dale caña o métele caña. Cuando un aviador brasileño localizaba un objetivo enemigo y lo comunicaba a sus superiores por radio, este le respondía Senta Pua, tomado como una orden para que procediese al ataque. Volviendo al avance de la infantería, superada la línea gótica, las tropas alemanas lanzaron una gran contraofensiva en torno a la localidad de Montese, la batalla más sangrienta de la que participaron las tropas brasileñas, consiguiendo hacer fracasar la ofensiva germana. En esta batalla ocurrió una de las mayores, de entre tantas, heroicidades del conflicto. Sorprendidos por fuego de mortero y por las temibles ametralladoras alemanas, 3 soldados brasileños quedaron rezagados de sus compañeros, enfrentándose, ellos solos, a una compañía de tropas alemanas. A pesar de los reiterados avisos alemanes para que se rindieran, los 3 soldados brasileños se negaron a rendirse o a huir. Combatieron hasta el último cartucho. Un tiempo después, tropas brasileñas encontrarían sus túmulos, debidamente enterrados, y con la siguiente inscripción: 3 heróis brasileiros. Continuando en combate, las tropas brasileñas realizarían otro gran logro. En mayo de 1945, las tropas expedicionarias rodearían a 20.000 tropas alemanas de las veteranas divisiones 148 y de la 90 División de Granaderos Panzer. Cercados y castigados por la artillería, a pesar de estar en igualdad numérica, las tropas alemanas se rindieron tras varias peticiones brasileñas de evitar muertes innecesarias, a lo que los oficiales alemanes respondieron positivamente y se rindieron, logro que sorprendió enormemente a los oficiales estadounidenses. Las tropas expedicionarias brasileñas continuarían avanzando hasta la frontera francesa. Para entonces, el frente italiano había caído. A pesar de su llegada tardía, en la segunda mitad de 1944, la aportación de la división expedicionaria fue destacable, permaneciendo ininterrumpidamente en combate 239 días. Para que nos situemos, tan solo 12 divisiones estadounidenses, en el teatro europeo y durante la totalidad del conflicto, estuvieron más días seguidos en combate que a Força Expedicionaria Brasileira. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.